bienvenidos nuevamente a otro programa más de Destino y Café. Es un gusto tenerte aquí y que nos estés viendo, que sigas nuestros videos y acuérdate siempre de darle like a nuestra página. Invita además amigos a darle like a nuestras páginas y a seguirnos a través de nuestras redes sociales en Instagram y Facebook como Destino y Café. Yo soy Betsy Corso. Yo soy Marina Valdés y te quiero invitar también a que descargues SI Live, que es nuestra nueva app para Android y iOS. Realmente está buenísima, está lleno de material, de videos, de contenido, de devocionales que van a ser de mucha bendición para tu vida. Así que descarga nuestra nueva app e invita a tus amigos a descargarla. Así es, y también queremos darle las gracias a Ruth del Bosque por nuestro hermoso cuadro, que siempre se los andamos presumiendo porque la verdad es que a nosotros nos encanta mucho. Sí, hay que rifarlo entre nosotras. Y la puedes seguir a través de sus redes sociales, así también como Ruth del Bosque Arts. Y le puedes encargar los cuadros personalizados, la idea que se te ocurra, lo que quieras, ella te lo hace, original. Ella lo hace realidad, hermoso, precioso, así que síguela en sus redes sociales y lo que necesites ahí la encuentras en Ruth del Bosque Art. Y bueno, hoy tenemos una invitada especial que tiene un testimonio impresionante de vida o muerte que nos va a contar el día de hoy. Me encantan los testimonios, ¿sabes por qué? Sí. Porque es como me muestran la gloria de Dios y todo lo chido que hace Dios y que puede hacer, no nada más en estos testimonios, sino también en tu vida, lo que tú quieras. Te llena de fe, de esperanza, te llena de fuerza si tú estás viviendo una situación así. Así que hoy queremos presentar a nuestra invitada María Dolores, que de cariño le decimos Loli. Ella es egresada de Foundations 2017 y ahorita está estudiando en la Orden de Samuel. Para los que no saben, Foundations es un discipulado intensivo de 3 meses para liderazgo, para líderes de otras iglesias. Ella viene de la Ciudad de México y pues ahora está estudiando en la Orden de Samuel, que es un discipulado de 10 meses donde están aquí en la casa sirviendo, aprendiendo, empapándose mucho más de nuestros principios y todo lo que Dios nos ha entregado como casa. Así que hoy le damos la bienvenida a Loli. Loli, bienvenida a tu casa Destino y Café, donde tenemos pláticas de destino tomando una taza de café. Loli, hace 7 años hubo una situación que ha sido todo un testimonio de inspiración, de esperanza y de fe para muchas personas. Hace 7 años estabas a punto de morir. Platícanos qué fue lo que pasó y por qué estás aquí. Mírala, aquí está, viva, sana y carne, fuertecita. Ok. Sí, hace 7 años estaba pues en una cama de hospital y todo inició porque un día yo estaba saliendo de la iglesia y pues bueno, yo tenía 3 meses de ser cristiana y entonces me empecé a sentir muy mal, pues fue un día muy normal, yo dancé y todo porque me encanta. Y de repente me empecé a sentir muy mal. ¿Eres danzora? Sí. Yo también. No. Yo sí. Sí quisiera. Yo sí. Sí, entonces pues me empecé a sentir muy mal. O sea, al instante de la nada. Sí, de la nada. De hecho, saliendo de la celebración, empecé a sentir un dolor en la parte de atrás de la espalda y en la parte de enfrente también. Y pues la verdad yo no sabía qué estaba pasando, yo dije bueno tal vez algo me cayó mal, pero era muy raro como que en la parte de atrás me doliera mucho la espalda. Llegué a casa, mi familia no era cristiana, mis papás no eran cristianos, y yo me tenía que, no fugar, pero sí tenía que hacer muchas cosas para que me dieran permiso. Entonces llegué y mis papás como ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Pensábamos que era un dolor pues común y pues no. Empezó a complicarse cada vez más y mis papás tuvieron que llevarme al hospital de urgencia en la noche, ya era la noche. Y llegó un momento en donde me empezaron a hacer estudios porque no sabían de dónde provenía el dolor ni nada. Me hicieron estudios. ¿Ahí? Me hicieron estudios y pues salió que tenía un problema de apendicitis. Ya estaba muy complicado y tenían que operarme de urgencia. Entonces, al otro día, pues ya me estaban operando. Pensábamos que era el problema y pues no. Realmente fue como el inicio de todo lo que iba a venir después.
Me quitaron el apéndice, estuve como 3 días sin sentir dolor porque me habían puesto como una anestesia que dura varios días o algo así. Y no sentía nada, pero después de los 3 días empecé a sentir un dolor mucho más fuerte, era como 3 veces de lo que había sentido el primer día. Y mis papás estaban como, ¿qué le está pasando? O sea, no puede ser. Entonces regresamos al doctor y todo, empezaron a hacerme más estudios. Era un poco complicado porque yo tenía pues la cirugía apenas y era muy complicado. Entonces, después de varios estudios, el doctor me dijo, ¿sabes qué? Pues descubrimos que tienes insuficiencia renal. Era un problema que la verdad fue muy extraño porque las personas con insuficiencia renal normalmente han tenido un síntoma antes. Y esto no, o sea, era de la nada, sí. Entonces, llegó un momento en donde los médicos empezaron a estudiar más y más porque pues no querían como que hubiera un diagnóstico incorrecto y todo. Después de esto, pues era real. La realidad en ese momento era que que mis riñones no funcionaban y que pues algo tenían que hacer. Para mí esa noticia, la verdad es que para mí era como, no puedo creerlo. La verdad nunca en la vida había escuchado un diagnóstico similar y yo decía, bueno, pues con unas pastillas o algo así, pues posiblemente se quita. Y no, empezaron los médicos a hablar con mis papás. Para mis papás, pues esa situación era muy difícil porque mi hermana mayor murió de leucemia cuando ella tenía 11 años aproximadamente. Y entonces para mis papás era como nos estamos enfrentando a la misma situación. Ellos habían vivido como 10 meses, 11 más o menos en el hospital. De todos esos meses estuvieron ahí. Entonces para mis papás era como estamos pasando lo mismo. Entonces yo recordaba mucho palabras que me habían dado el primer día que yo había pisado una iglesia cristiana. Claro. Y las palabras que me habían dicho es que mi vida tenía un propósito, que yo había nacido con un propósito. Y creo que todas esas cosas para mí eran como, o sea, si me dijeron esto hace unos días, y es lo que Dios dice, lo que estoy viviendo. Claro, o sea, para mí era, no puede ser. Pero esas palabras me animaron muchísimo y yo pues empezaba a leer la Biblia. La verdad es que no me había enseñado nadie a orar, ni siquiera sabía cómo hacerlo. Y yo empecé, me internaron varias veces, hubo temporadas muy largas, unas cortas, pero las temporadas más largas yo creo que fueron las más difíciles, en donde tenían que dormirme completamente porque el dolor era muy intenso. Pero ese tiempo cuando yo despertaba, yo oraba y literalmente platicaba con Dios y le decía, pero es que tú me dijiste hace unos meses, tú me dijiste que tenía un propósito. O sea, sabías que tu propósito no se había cumplido completamente. Así es. Y decías, a ver, si Dios me había dicho que yo tenía cosas que cumplir aquí en la tierra y me está pasando esto, me están diciendo que me voy a morir, a ver, no, como que no queda, ¿no? Sí, exacto. Para mí era como, no puede ser. Y esas palabras literalmente empecé a vivirlas porque además de eso yo había leído, nadie me había enseñado tampoco cómo leer la Biblia, honestamente antes de eso yo no la leía y empezaba a leer Isaías y empezaba a leer todas estas promesas donde dice que todas tus enfermedades se quedaron en la cruz y todas estas cosas. Y literalmente yo decía, eso es vigente para mí. Sí. O sea, si está escrito es porque es vigente para mí. Y todo el tiempo que mis papás veían que yo les hablaba de eso, ellos decían, ay Loli, pues sí, tal vez sí, pero mira, pues no sé, es muy extraño que te esté pasando esto. Y yo decía, sí, tiene que ser real, o sea, esto debe ser real. Entonces, pues llegó un momento en donde personas que estaban a mi alrededor, como otros pacientes que habían llegado con un cuadro igual al mío, empezaban a estar muy mal y de verdad ahora me pregunto por qué no me hicieron todo el proceso que estas personas vivían, como por ejemplo una hemodiálisis o una diálisis. A mí nunca me hicieron eso. Y el médico me decía, tenemos que seguir estudiando este caso y la única solución es que mis papás me donaran un riñón, al menos uno, para que yo pudiera pues vivir.
Los doctores me dijeron, si no es así, pues no hay como una esperanza. O sea, tenemos que esperar un donador, pero eso era un proceso muy difícil y honestamente él decía, la verdad es que nadie quiere donar nada, entonces es pues imposible casi que tú llegues a ese tiempo. Sí. Esa noticia para mis papás fue como ya el final de lo que estaban viendo de mí, porque pues habían vivido una situación similar, entonces era como, ok. Y la verdad es que mis papás ahora me dicen, ay Lolis, es que ¿por qué lo dices así? Pero la verdad es que muchas personas llegaban y me veían y yo creo que era era tal la gravedad que llegaban y me decían como, ay, pues es que todo va a estar bien, pero yo veía sus caras de sufrimiento como decirme, pues no, posiblemente ya no te va a calmarte, no pasa nada, pero ya no te va a sí. ¿Cuánto tiempo, Loli, duró todo este proceso y en qué momento llega tu milagro? Ok. Duró aproximadamente 8, 9 meses más o menos. En el 2012 iba a haber en la iglesia, iba a haber una noche de adoración y yo no podía salir del hospital porque eran los días en donde estaba más mal. Y yo le dije a mis papás, necesito ir a la iglesia. Y mis papás decían, pero es que, ¿qué te pasa? O sea, ¿cómo? No puede ser que quieras irte y sabes que hay un riesgo de que tú salgas del hospital. De hecho, los médicos no me querían dejar salir porque a mis papás les decían, si algo le pasa, ya no va como sobre nosotros. Sí. Entonces, yo hablé con mis papás, les dije que yo decidía salir también y yo quería ir. Entonces, la verdad, fue súper padre porque una noche antes Dios me había dicho, tienes que ir. Y tal vez yo no escuchaba o no sabía cómo era escuchar la voz de Dios, pero había algo que me estaba diciendo como tienes que ir, tienes que ir. Y además también iban a entrar en ayuno o algo así. Y yo no podía ayunar porque pues no era sano para mi cuerpo. Y entonces yo llegué a la iglesia, convencí a mi mamá, me llevó. Mi mamá decía como, estas cosas no, yo te voy a ir a dejar, pero me voy a salir. Yo no voy a entrar. Y yo, ok. Y mi mamá, solo te vas a quedar un rato, no toda la noche. Y yo, ya que esté allá, pues me voy a quedar toda la noche. Y pues bueno, así fue. Yo entré, yo empecé a danzar y mis amigos aún de la iglesia decían como, Loli, por favor espérate, o sea, está bien, sí, yo sé que eres muy así, pero espérate, no hagas esto, no brinques tanto, no dances tanto. Y yo decía, no, yo quiero hacerlo. Y yo ya había tomado una decisión, yo ya había dicho, si algo me va a pasar, quiero estar haciendo lo que me gusta. Entonces, yo sabía que no iba a pasar, pero muchas veces pensamos, como, pero por si pasa, entonces esto quiero hacer. Y así fue, el pastor de la iglesia se acercó, él sabía lo que estaba sucediendo, oró por mí y la verdad no sé, me quedé ahí mucho tiempo tocada por el Espíritu Santo, la verdad no recuerdo, dice mi mamá que 3 horas fueron poco y yo me quedé ahí, pero nunca había sentido un dolor, ni siquiera el dolor de los riñones se compara con el dolor que había tenido ese día, porque era como un dolor, pero ardor, y sentía literalmente como si me estuvieran quitando algo. Entonces, yo me levanté y sentía que todo el cuerpo me dolía. Y entonces cuando me levanté, honestamente, la cirugía no me había podido cerrar desde 8 meses atrás, no me había podido cerrar al 100%, y siempre estaban como limpiando la herida y todo esto. Y entonces yo me imaginé que me iba a levantar y iba a ver todo así, tal vez de sangre o ya. Pero no sucedió así. Me levanté normal, pude caminar. Y cuando yo vi, para mí, lo más sorprendente fue que mi mamá estuviera dentro y que mi mamá estuviera viéndome. Y ella estaba llorando muchísimo. O sea, ella me decía como... Yo le decía, mamá, ¿por qué lloras? Y ella, es que yo pensé que ya te habías muerto. Ay, y bueno... Después de eso, eso fue un fin de semana, recuerdo, y luego el día lunes yo me tenía que presentar en el hospital porque iban a empezar a hacerme las diálisis y las hemodiálisis primero. Entonces yo llegué al hospital el lunes. Ese fin de semana fue totalmente distinto, el dolor era muchísimo menos, el cuerpo me dolía, literal todo el cuerpo, no solamente una parte, sino todo el cuerpo. Y yo decía, ¿por qué me siento así? Me sentía tan cansada, tenía como que sueño, así. Y llegué al hospital y el doctor me decía, ¿cómo te sientes, Loli? Y yo, pues muy bien.
Y él así de, ¿por qué vienes así? O sea, ¿por qué caminas así? O sea, ¿de verdad te sientes muy mal? Y le dije, es que no me duele esto, o sea, no me duele donde me dolía, sino me duele todo el cuerpo y no sé por qué. Entonces me dijo, bueno, ok. Y ese día iban a empezar a hacerme todas esas cosas. Y el doctor me dijo, ¿sabes qué? No sé por qué, no estoy seguro de hacerte lo que te vamos a hacer y necesitamos hacer otros estudios. Y honestamente yo sé que fue el Espíritu Santo, aunque él no es cristiano. Sí, claro. Yo sé que fue el Lo Espíritu usó, Santo, sí. Entonces él me dijo, Porque ¿sabes qué? Dios usa hasta una burra si él quiere. Sí. Entonces, me hicieron otros estudios, me prepararon porque hacían urografías y eran como varios días para que el estómago esté limpio y todas esas cosas. Entonces, me hicieron la urografía, yo me fui a mi casa y le hablaron a mis papás y le dijeron, tiene que venir, o sea, tiene que venir ya. Entonces fuimos y mis papás, sí, o sea, ellos todavía seguían pensando. Se habían imaginado lo que peor. era así. Sí. Entonces fuimos y me dijo el doctor, ¿sabes qué? No sabemos qué está pasando, pero después de que tus riñones no funcionaban a un 0%, están empezando a tener una reacción de 2%. Y para mí fue como, ¿qué? Y honestamente me sentí tan contenta porque dije, algo pasó. Yo no les había dicho a mis papás el dolor que había sentido cuando oraron por mí ni nada. Y ese día yo dije, estoy segurísima que fue ese día. O sea, ese día sucedió esto. O sea, tu adoración produjo tu milagro. Así es. Y claro que tuvo mucho que ver que el pastor orara por ti. Sí. Pero todo empezó porque tú estabas dispuesta a adorar independientemente de tu condición. Así Y es. que nunca perdiste la fe ni nada por el estilo, porque es muy fácil que cuando pasamos una situación tal cual, siempre se tambalea tu fe. Sí. Y eso que tenías muy poco de entrar a la iglesia y todo, pero sí nos platicamos. Ok, y pues bueno, después de eso... Había 2%. Sí, dices. 2%. Entonces fue como, ok. Y el doctor me dijo, ¿sabes qué? Posiblemente sucedió algo con los estudios, tenemos que volver a hacerlos. Esto no puede ser posible médicamente, entonces tenemos que volver a hacer los estudios que te hicimos hace un día porque necesitamos estar seguros que lo que te estamos diciendo es correcto. Y yo decía, vuélvanmelos a hacer, porque de verdad algo dentro de mí sabía que algo había sucedido ese día. Mira qué importante es esto, por decirlo así, que el enfermo tenga la fe correcta, tenga la suficiente fe, porque muchas veces toda la familia alrededor tiene la fe, pero la persona que está viviendo la circunstancia no la tiene. Entonces pues la persona que está enferma toma un papel de víctima porque la verdad es que sí estás viviendo tú la situación, pero cuando tú dices, a ver, no voy a estar yo, oren por mí todos, oren por mí, no, que tú dices, a ver, yo me voy a levantar en fe, independientemente de si mi familia o mi alrededor no lo cree, yo voy a creerte a ti, Dios, de que todavía no es momento de morir. Y ahí empieza a suceder el milagro. Claro. Si tú estás enfermo por ahí andas deambulando, tienes una enfermedad o una situación de vida o muerte, creo que la fe más importante en esta situación para que Dios te sane es la tuya. Así es. Más que la de tu alrededor, más que las oraciones de las personas, es más importante tu fe. Fíjense, a mí me pasó algo el día de hoy. Estaba aterrizando el avión y me empezó a doler, me empezó como a... Nada que ver con lo tuyo, pero parece un ejemplo de que la fe, ¿no? Sí. Como un piquete de alfiler en mi ceja, en mi ojo y en mi oído. Justo cuando estaba aterrizando. Y él le había pasado a mi esposo que no le dio un piquete en la ceja, terminó en el hospital. Bajó el avión y terminó en el hospital por un dolor en la cabeza. Una cefalia por lo mismo. No sé qué pasó con la presión. Entonces empezó así de que a picarme aquí el ojo y aquí yo. Me empecé a asustar y me empezó a picar horrible. Iba bajando más del avión y me empezó a picar y me dolía. Y luego el otro ojo, la otra ceja. Y yo estaba así, ¿qué me está pasando? Y me puse a orar en lenguas adentro y me dije, a ver, no. Yo tengo que llegar a Monterrey porque tengo muchas cosas que hacer y no me voy a enfermar. Y me puse a orar en lenguas, bajé del avión, me seguía sintiendo mal. Pero mientras iba caminando yo seguía orando y dije, no, yo no puedo recibir esto porque tengo tantos planes en estos días como para arruinar mi propósito. Y dije, ni me voy a quejar ni nada, simplemente yo voy a creer que yo soy sana. O sea, me he alimentado bien, he tratado de descansar, no hay razón para sentirme mal. Sí. Y claro que, miren, aquí estoy, como si nada, estoy bien. Bueno, continuamos. Sí, y después me vuelven a hacer los estudios y me dice el doctor, ¿sabes qué? No nos equivocamos.
algo está pasando con tu cuerpo, no sabemos si es como una reacción que tuviste, y ellos me decían, ¿algo hiciste el fin de semana? ¿Tomaste algo? Y no sé qué, y yo... Tomé de Dios. Sí. Y mi mamá estaba así con los ojos que se le iban a salir, y mi papá era como... ¿Cómo? O sea, está diciendo que sus riñones están empezando a funcionar. Y me dijo, ¿y sabes que no es 2%? Tus riñones están funcionando al 80%. Wow. Y fue literalmente como si... Hasta me da ganas de llorar. De verdad, como si hubieras borrado todo lo que había sucedido durante 8 meses atrás. Y entonces, ese día, de verdad, yo le decía a Dios, yo sabía que no me iba a ir porque hay tantas cosas que todavía voy a hacer. Tenía 17 años y decía, hay algo grande que vas a hacer. Entonces, para mis papás, literalmente fue el amor de Dios palpable. Sí. O sea, durante 8 meses te dijeron que tus riñones no funcionaban. No es de que, le estuve en una semana. 8 meses que no funcionaban tus riñones. Y luego empezaron a funcionar. Sí, te metiste en adoración con Dios, empezaste a creerle, a tomar las palabras de tu futuro y de un día para otro empezaron a funcionar sus riñones. Así es. Sí. Wow, es más que nada, es el poder de su victoria en la cruz y realmente toda enfermedad quedó en esa cruz. Y si hay alguien que nos está viendo y tú necesitas un milagro, tú no debes de dejar que tu fe tambalee, y si tú necesitas un milagro, nosotros también podemos orar por ti. Es más, nosotros desde aquí decretamos que tú tienes tu milagro, decretamos que tú eres alguien que va a ser un testimonio, así como Loli lo es, un testimonio grande, un testimonio viviente del poder de Dios, porque Dios hace grandes cosas. Así es. Por último, Loli, ¿cómo respondió tu familia? Pues mi familia estaba impactadísima, mis papás específicamente. Mi mamá no quería como nada que ver con los cristianos, ni con Dios, ni con nadie, porque ella decía que todo eso era mentira, porque ella había vivido lo de mi hermana. Claro. Entonces era como, esto es imposible. Pero cuando ellos lo vieron, mi mamá decía, nunca había conocido a Dios como lo conoces ahora y como lo conocemos ahora. Entonces, una de las cosas que yo le decía a mi mamá, o siempre, desde ese tiempo para acá, se hizo un rema en mi vida, es que no pronuncies ni siquiera lo que médicamente te están diagnosticando. Wow. Sí. Y lo hables. Muy importante. O sea, muy importante creo que el no llamar a la enfermedad como tuya, que es el error que cometemos muchos, mi dolor, no sé qué, no es tuya, no te pertenece, sácalo fuera, no te pertenece. Así es, sí. Y yo siempre le digo, cuando conozco a personas que me conocieron literal tan de cerca y vieron todo el proceso, yo les decía, siempre me decían, es que fui al médico y me dijo que tengo hipertensión o lo que sea. Y yo les decía, sacúdete los pies porque eso no es tu diseño. Y en ese tiempo tal vez no entendía tanto de diseño, ahora obviamente ya lo sé. Y siempre digo, no hables, porque al final de cuentas cuando tú estás declarando sobre tu vida, eso se convierte en una realidad. Entonces siempre digo, no lo hables. O sea, posiblemente esto escuchaste del médico, pero cuando te dan una mala noticia, tú empiezas a declarar todo lo contrario y empieza a ordenar a tu cuerpo, porque al final Dios nos ha dado una autoridad también. Y entonces, si nosotros empezamos a declarar la verdad de Dios, eso es una mentira. Sí. Y si empezamos a declarar la verdad de Dios sobre nuestra vida, las cosas van a cambiar completamente. Wow. Así es. Loli, se nos ha acabado el tiempo, nos encantaría seguir hablando de esto, pero igual, si tú que nos estás viendo tienes un testimonio grande y quieres compartirlo, igual puedes escribirnos y compartirlo. Queremos saber lo que Dios hace, de todo lo que Dios es capaz, desde sanar una insuficiencia renal hasta cualquier cosa que te puedas imaginar. Para Dios no hay imposibles. Te amamos, te bendecimos, decretamos tu milagro y nos vemos el próximo lunes.